Querido amigo de Prensa Alternativa, si a usted le interesa saber por qué parte de los estados más ricos de todo Estados Unidos hoy pertenecen a la potencia del norte, se encuentra en el lugar correcto. En este informe le contaremos cómo Washington, a través de mecanismos de guerra, logró obtener la gobernanza de lo que supo ser gran parte de México. Aquello que hoy nos parece tan lejano, no tiene más de 200 años en su haber. Le prometemos hechos históricos y muchos datos alucinantes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El que no recuerda su pasado, corre el peligro de volver a vivirlo. Solía rezar un viejo filósofo español. En esta oportunidad, hemos decidido comenzar este informe con el famoso refrán. Porque hace tan solo unas semanas, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo eco del pasado reciente de su nación. Desde aquí, tomamos el atrevimiento de llamarlo pasado reciente porque muchos de los hechos aún no llegan a cumplir su bicentenario, por lo que es muy factible que aún tengamos familia directa involucrada en aquellos momentos históricos tan importantes de nuestra Latinoamérica. De hecho, nos gustaría saber si algún abuelo o bisabuelo entre los presentes de la sala estuvo presente allí, batallando con las tropas gringas. Pero vayamos paso a paso. En primer lugar, nos gustaría detallar que puntualmente, AMLO, en respuesta a la carta enviada por Joe Biden celebrando sus 200 años de vínculos diplomáticos, le recordó a Washington que ellos no están dispuestos a olvidar. O más bien, no se les ha hecho fácil dejar en el pasado las intervenciones militares de la Casa Blanca en su nación. La pérdida de la mitad de su territorio es parte de las grandes consecuencias que el imperialismo arrasador aplicó sobre la nación hermana, y el líder mexicano fue bastante explícito al respecto. Pero, ¿cómo llegó Washington a constituirse como una autoridad legítima en estados como Texas o California? ¿Cómo el gobierno de la potencia del norte pasó de pregonar la libertad de Europa a colonizar América Latina? Para responder a estas incógnitas, hoy profundizaremos en nuestros antepasados. De hecho, para comenzar, retrocedemos un poco en el tiempo. Precisamente, nos situaremos en el año 1835, 10 años antes del arrebato oficial. Aquí, queridos compañeros del canal, fue cuando los colonos anglosajones que habitaban Texas, región que aún formaba parte de México, decidieron iniciar una guerra independentista. ¿Bajo qué premisa? El pretexto que utilizaron aquellas personas fue el desacuerdo con la Constitución Centralista de 1835, promulgada por Antonio López de Santa Anna. ¿Pero por qué había colonos anglosajones viviendo allí? En la red social Twitter, hay un popular divulgador de nuestra historia, escudado bajo el seudónimo Tano2412, que lo explica muy bien. Básicamente, en México había extranjeros porque la nación quería modernizarse. Recordemos que la economía del territorio azteca, en aquel momento, se basaba en el extractivismo más puro. Ahora bien, no es con esta actividad al pueblo que le fuera mal, pero comparado con la industria más adelantada que presentaba Washington, sí quedaba un tanto atrasada. En esa comparación, México quedaba detrás. Es por ello que el gobierno comenzó a promover la inmigración norteamericana. El Estado creía que si ellos se integraban correctamente a su cultura, podrían contribuir a desarrollar su economía. Los colonos comenzaron poco a poco a llegar. El problema surgió cuando esos pocos se convirtieron en miles. Según datos históricos, se calcula que en un momento determinado habían 30,000 anglosajones viviendo en Texas contra 7,800 mexicanos. Nunca está de más añadir que el respeto prendido hacia la cultura nacional nunca sucedió. Para que nos demos una idea de tamaña contraria, la guerra entre ciudadanos de cada estado estalla porque la Constitución mexicana del año 1835 establece oficialmente la abolición de la esclavitud. Y esa idea a los terratenientes de la potencia del norte no les cayó nada bien. Tal fue su rechazo que comenzaron a gestionar el movimiento independentista. Después de todo,
no podían ser leales a una constitución que no les permitiera tener servidumbre sin derechos algunos. La ironía de batallar por una independencia que solo escondía intereses tan oscuros no les hacía nada de ruido. Además, en un dato que no podemos dejar de mencionar, estos territorios siempre fueron muy ricos en recursos. El valor económico de estas tierras no cobró valor este siglo, siempre fueron importantes. Y es aquí donde debemos mencionar que el gobierno gringo, antes de que los colonos se instalaran allí, había querido comprar a la gestión mexicana estas tierras. México siempre se negó a venderlas. Unos años más tarde, la Administración Nacional incitó a la inmigración. Lo que no tuvo en cuenta es que los intereses de la república vecina jamás se fueron. Los colonos anglosajones, bien o mal, respondían a esa política expansionista. Insistimos, cuando la guerra estalló, el gobierno mexicano quería que Estados Unidos se mantuviera neutral. Lejos de esa condición, los pobladores comenzaron a gestionar oficinas de reclutamiento en distintas ciudades de la potencia del norte. La Revolución Texana también estuvo sumergida en las garras imperialistas. México lo sabía, y cuando el general Gaines invadió Texas, las relaciones diplomáticas finalmente se rompieron. Mientras todo esto sucedía, los líderes estadounidenses radicados en Texas empezaron a tener una mirada más que benevolente para que la ciudad se anexara a Washington. Veían en esa posibilidad una puerta más que agradable para garantizar el funcionamiento de sus plantaciones de algodón. Allí podrían trabajar sus esclavos de origen africano sin ningún tipo de inconvenientes. A esta altura, la aparente independencia por la libertad solo confirmaba que todos los movimientos eran intereses de la sociedad con alto poder adquisitivo. Es decir, mientras el gobierno gringo se jactaba de su libertad de Europa por ser un imperio, aquí en América ellos comenzaban a reproducir todas esas prácticas. De esta manera se transitó todo hasta 1844. Para el año 1846 el imperialismo era un hecho consumado. La guerra con México no desistía. 2 años duró el enfrentamiento que se llevó a miles de víctimas a su paso. La victoria de Estados Unidos se reflejó finalmente en el Tratado de Guadalupe de Hidalgo, promovido en 1848. Aquello que la administración había iniciado en pleno 1820 con el deseo de compra de los territorios mexicanos, se consumaba casi 30 años después, con una guerra de por medio. Una guerra, debemos decir, bastante desigual. La diferencia de equipamiento era vasta. Ya hemos dicho esto en otros informes, pero debemos hacer hincapié en que Estados Unidos era una potencia industrial propiamente dicha. La nación vecina contaba con 20 millones de habitantes, mientras que México sostenía 7 millones. El desarrollo tecnológico en el vecino norteño era otra de sus potencialidades. Las tropas gringas estaban muy bien equipadas, mientras que la economía mexicana, más golpeada que fuerte, vestía a su ejército con armamento de la época napoleónica. La derrota fue total. México siempre consideró la anexión de Texas como una violación a su soberanía e independencia. Imaginémonos que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, consumado totalmente a la fuerza, el Estado proveyó cerca de 55% de su territorio. El robo fue enorme e implicó a California, Nevada, Utah, Nuevo México, gran parte de Arizona y también gran parte de Colorado. Oklahoma, Kansas y Wyoming también aparecen en escena. La invasión estadounidense aún hoy es una tragedia para gran parte de nuestros queridos hermanos mexicanos. Por todo esto, muchos analistas tildan de hipócrita la alianza americana-ucraniana en la guerra que hoy enfrenta Europa Oriental. Pero eso será tema de otro informe, porque hoy les queríamos contar cómo Washington logró a través de un escenario bélico despiadado atribuirse medio país latino. Frente a todo este panorama, usted, ¿qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.